Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva presentación del informe económico del mes de noviembre del año 2021, a cargo, como siempre, del director de Fundación Senda y querido profesor don Hugo Facio. Junto a ello, en esta ocasión nos acompañará la destacada economista y académica de la USACH, Marcela Vera, quien además es participante y economista de la Fundación Senda. Sin más, dejo con ustedes a don Hugo Facio para que haga la primera parte y va a ir entre medio comentando Marcela coordinadamente con don Hugo. Le dejo la palabra a don Hugo. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La estructura que tendrá la exposición que yo haré, que tendrá además los comentarios de Marcela, como otros días, con otra oportunidad, tiene más o menos la siguiente estructura. Uno de los acontecimientos salientes de noviembre fue sin duda las elecciones. La primera vuelta de elección presidencial, las elecciones parlamentarias, de consejeros, etc. Entonces, un acontecimiento que sin ser el centro a lo que vamos a tratar, tenemos que tenerlo en cuenta. Y a partir de eso y de algunas repercusiones que ello tiene, tomaremos algunas líneas de lo que ha ocurrido en Chile durante este periodo, en base, como siempre, a las informaciones del Banco Central preferentemente. Y ahí usaremos dos documentos, me apoyaré en dos documentos. El indicador mensual de actividad económica del Banco Central de octubre y las cuentas nacionales del Banco Central del tercer trimestre. Esa va a ser lo que podríamos llamar la primera parte. Después habrá una segunda en que tomaremos algunas cosas mundiales, partiendo sobre todo por el tema de la inflación como fenómeno global, pero a partir también de Chile, pero después proyectándolo lo que está ocurriendo en el mundo, con algún antecedente de lo que está ocurriendo en el mundo. Y finalmente consideraríamos el último informe que ha salido de un organismo internacional sobre la perspectiva de la economía mundial, que es de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que lo entregó hace unos 15 días atrás. Entonces, esa sería la base, la estructura de nuestro planteamiento, que como siempre descansa fundamentalmente en las cartas económicas, por mi parte, que hacemos semanalmente en el centro. Bueno, en 2020, el país experimentó, como todos sabemos, una fuerte recesión. En 2021, al contrario, registró un crecimiento entre los más altos a nivel mundial. Consecuencia, ante todo, de bases comparativas extraordinariamente favorables, comparado con un año recesivo, un incremento de los ingresos personales sin precedentes, causado por los retornos del fondo de pensiones y las transferencias fiscales. En 2022 el escenario se presenta difícil, la base de comparación, la base tomada de comparación se invertirá, siendo particularmente favorable a partir del segundo trimestre, cuando entre en escena precisamente el nuevo gobierno. El gasto público descenderá, fruto del acuerdo presupuestario para el año 2022 en 22,5%, y el Banco Central, seguramente su informe de política monetaria que va a entregar en una semana más, volverá a subir las tasas de interés, llevando las tasas de interés en su perspectiva a alcanzar algún nivel que actúen para detener o para incidir sobre la demanda interna. Bueno, desde marzo habrá un nuevo Poder Ejecutivo, después de la desastrosa gestión durante la segunda administración de Sebastián Piñera, cuyo programa de gobierno en el plano económico quedó absolutamente descartado durante la irrupción social de 2019. En la primera vuelta de la elección presidencial obtuvo una ventaja de 2 puntos porcentuales el candidato de derecha, José Antonio Kast, mostrándose una recuperación de este sector de la caída experimentada en la elección de la Convención Constituyente, detrás de un candidato de los sectores más ultristas que no formaron parte de la primaria realizada por Chile Vamos. Lo logró, en parte, aprovechando el error de la fuerza de izquierda,
que las llevó a no actuar unidas en su primaria, quedando al margen del Partido Socialista y del proceso de debilitamiento de la centroizquierda. Luego del 21 de noviembre empezó a reconstituirse un proceso en sentido contrario, con el rápido respaldo a Gabriel Boric del Partido Socialista y otros sectores de izquierda, y finalmente la Junta Nacional de la Democracia Cristiana tomó el acuerdo en el mismo sentido. En definitiva, de un arco que pone en un lugar muy destacado, junto a transformaciones muy sentidas por amplios sectores, el rechazo a una candidatura de ultraderecha y la demora, que ha sufrido la demora intencionada de determinado apoyo, particularmente de Sebastián Sichel. De otra parte, las elecciones parlamentarias efectuadas paralelamente dieron lugar a una composición de fuerza en el Congreso desde marzo del 2022 que obligó a modificar o relativizar propuestas que se estaban planteando. Ello se manifestó nítidamente en las respectivas formulaciones fiscales, los adelantos dados a conocer por los coordinadores del equipo económico de CAS, si bien no abandonan explícitamente el propósito de rebajar los impuestos corporativos, que en su programa planteaba disminuir de 27% a 17%, inspirándose en las políticas implementadas por Donald Trump en Estados Unidos, que no condujeron el crecimiento económico estimado, pone el acento ahora en la responsabilidad fiscal y supedita las medidas programáticas a la evolución concreta de la actividad económica. Esta formulación fue reafirmada durante el Chile Day efectuado en Londres por José Luis Daza, economista chileno radicado en Estados Unidos, que representó en un panel a CAS. Daza en el país forma parte del directorio del Fondo de Inversiones Monedas en Management. Hace 4 años vino a Santiago para proclamar en un foro organizado por el mencionado fondo la candidatura a presidente de Sebastián Piñera. En el Chile Day expresó que la reforma fiscal está supeditada a la solvencia fiscal y no incorpora en el corto plazo una reducción de la tasa de impuesto corporativo. Presentó como un ejemplo de modelo a Irlanda, mercado usado por grandes transnacionales para pagar gravámenes menores. Y diseñó desde luego un programa basado en la iniciativa privada, reduciendo el papel del Estado. La función del Estado, sin duda, es un tema central, no es un asunto solo de tamaño, sino del papel a cumplir. No se trata, manifestó Mariana Mazzucato, la destacada académica de la University College London, opinando sobre la problemática chilena, de un Estado muy grande, sino de un Estado más estratégico que pueda catalizar innovación e inversiones en toda la economía. Y también de un tipo de crecimiento que sea beneficioso para las personas, más inclusivo, más sostenible. Esto significa pensar en la dirección del crecimiento. Es muy importante, recalcó Mazzucato, romper con la idea de que el Estado solo tiene un rol secundario en la economía. Si se sigue con ese paradigma, los grandes desafíos sociales no podrán ser abordados ni tampoco en la escala necesaria. El Estado necesita fortalecer su sentido de propósito público. El Estado debe recuperar su capacidad para gobernar los problemas públicos en todo nivel para que la acción pública sea inclusiva, democrática y sostenible. Chile, prosiguió la economista, es un país con un Estado pequeño y con importantes desafíos en materias sociales, económicas y medioambientales. La promesa de reducir el Estado para ganar eficiencia descansa en un error original, pero que muchas veces se vuelve en una profecía autocumplida, ya que obviamente si se cree que el Estado lo hará mal y se invierte menos en mejorar sus capacidades, probablemente el resultado de la acción pública será insuficiente. El Estado no puede seguir relegado a un papel secundario, agregó. Sería muy interesante, enfatizó, que eso fuera uno de los principios que dibuje la discusión económica en los debates de la nueva Constitución. Esto no solo tiene relación con la provisión de derechos y la redistribución de la riqueza, elementos que sin duda son muy importantes en un país como Chile, que tiene brechas enormes en importantes y múltiples dimensiones. Para redistribuir hay que producir,
y es esencial que el Estado asuma más directamente la responsabilidad por un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Las proyecciones del Banco Central para 2022 se conocerán en su último informe de política monetaria del año, a mediados de diciembre. Pero ya Mario Marcel, su presidente en Chile Day, adelantó que las nuevas autoridades tendrán que enfrentar una realidad que es particularmente compleja, no solo en términos de enfrentar dificultades, sino también en enfrentar desafíos sobre cómo manejar la economía hacia adelante después de una serie de eventos que han alterado el marco general dentro del cual hemos estado trabajando. Las últimas cifras de actividad informadas por el Banco Central son las del indicador mensual de actividad económica, el IMACEC de octubre. En ellas, por séptimo mes consecutivo, se registró un crecimiento de 2 dígitos, en esta ocasión de 15%. Este es el séptimo mes, dijo el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, que tenemos cifras en que el crecimiento es de 2 dígitos. Esto no había ocurrido en nuestra historia desde que tenemos datos comparables. El promedio de los 10 primeros meses del año 2021 anualizado es de 11,9%, ligeramente superior a la estimación para el año efectuada en el informe de política monetaria de septiembre, fijado entre 10,5% y 11,5%. Ya señalé que el nuevo informe de política monetaria se va a entregar en 10 o 15 días más. Como en los meses anteriores, este incremento es consecuencia de una base comparable muy favorable, de las transferencias fiscales, ante todo el ingreso familiar de emergencia, que tiene su último mes acordado en diciembre, del uso de los retiros del fondo de pensiones, donde existe una suma muy apreciable que aún permanece en cuenta de sus beneficiarios y de la mayor movilidad social. Los diferentes sectores económicos registran porcentajes descendentes de incremento en 12 meses. Durante estos 7 meses que hemos destacado. El comercio, que en mayo aumentó 50%, en octubre lo hizo en 17,7%. Su nivel más reducido desde febrero. Los servicios, cuyo mayor aumento fue recién en agosto, con 22,9%, en octubre anotó 19,6%. Y la producción de bienes y servicios, que en mayo fue de 13,6%, el aumento, en octubre alcanzó a 4,7%. En cambio, la minería en octubre cortó una evolución negativa durante 3 meses, registrando un alza en 12 meses de 0,6%. El leve incremento de la producción minera se explica fundamentalmente, manifestó el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, por el importante crecimiento de la minería no metálica, que se elevó 23,9% respecto de octubre del año pasado, donde destaca el aumento de la producción de litio. La industria manufacturera se expandió 3,7%, el porcentaje más bajo desde febrero. Porcentaje de aumento más bajo desde febrero. La serie de esa tasa legalizada, que mide su incremento con relación al mes anterior, reveló igualmente un curso descendente. En octubre aumentó 0,8%, debido fundamentalmente a la producción de bienes, que creció 2,6%, consecuencia de un impulso a la minería de 9,6%. El comercio descendió 0,1% y los servicios 1%, en relación al mes anterior. La base de comparación en 12 meses dejó de tener repercusión favorable a futuro en dimensiones muy elevadas. En noviembre dejará de tener repercusiones favorables a futuro en dimensiones muy elevadas. En noviembre se expresará incluso con una cifra de actividad positiva de 1%, para entre diciembre y febrero de 2022 ser nuevamente negativa y desde marzo ingresar a cifras permanentemente positivas, con un promedio entre mayo y agosto de 18,9%, lo cual llevó a considerar que se produzcan decrecimientos anualizados en esos meses de 2022. Debe tenerse además en cuenta, como ya dijimos, la reducción del gasto público y que el Banco Central está en un proceso de incremento de su tasa de interés
todavía buscando llegar a su nivel neutral, muy distante aún de alcanzarlo por el proceso inflacionario, lo cual conduce a que sus tasas de interés continúan siendo negativas en términos reales. De otra parte, el cuarto retiro de fondos de pensiones no alcanzó en la Cámara de Diputados el quórum requerido para su aprobación. Al ponerse a su consideración la propuesta de la comisión mixta, que debió constituirse luego que el Senado no lo había sancionado favorablemente en el segundo trámite. Alcanzó 89 votos cuando precisaba 93. En las aprobaciones del segundo y tercer retiro había sido cursado con 130 y 123 votos a favor respectivamente. Existe, eso sí, una importante cantidad de recursos retirados de las tres iniciativas aprobadas que permanecen en las cuentas de sus beneficiarios y pueden, por lo tanto, ser ocupados. Por ello, el ministro de Hacienda, de un ejecutivo que se pronunció reiteradamente contra los retiros y que pidió la votación inmediata del cuarto, teniendo presente que un conjunto de ausencias hacía más factible su rechazo, expresó en conferencia de prensa que haya una liquidez en cuentas corrientes que permiten impulso el próximo año en materia de consumo. Marcel, en su intervención en el Chile Day, manifestó que junto a la rápida recuperación en 2021, que calificó de desequilibrada, dada la magnitud de las expansiones del consumo privado, los activos financieros chilenos se han depreciado más que sus pares de los otros países de la región, debido a factores idiosincráticos. Un gráfico que acompañó su presentación constató que entre abril y noviembre el peso chileno fue la segunda moneda más depreciada globalmente, con relación al dólar estadounidense, únicamente superada por la lira turca, país que atraviesa una profunda crisis económica. Las tasas de los bonos a 10 años se incrementaron, Marcel, en más de 200 puntos base, sobrepasados solo por el de Brasil. Y el riesgo país, medido por el Credit Default Swap, subió 30 puntos base, siendo únicamente más alto el colombiano. El presidente del Banco Central calificó el presupuesto fiscal de 2022, que reduce bruscamente el gasto público, de responsable, con una reducción de 22,5% de las estimaciones efectuadas para el presupuesto 2021. Pero los esfuerzos fundamentales de la candidatura de Kast en la primera semana posterior a la primera vuelta fue tratar de revertir los planteamientos de su programa y de algunos de sus personeros contra conquistas favorables a las mujeres, como terminar con el aborto entre causales, llegando al extremo en boca de uno de los diputados elegidos del Partido Republicano, Johannes Kaiser, de plantear el interrogante sobre si era bueno mantener su derecho a voto, el derecho a voto de la mujer. Los discursos de odio contra las mujeres y la naturalización de la cultura contra las violaciones, escribió en Twitter Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, son parte fundamental de la cultura de violencia machista que debemos erradicar entre todas sus expresiones. Para intentar detener las críticas, Kaiser debió renunciar al Partido Republicano. Sin embargo, esta posición se corresponde con los planteamientos de las fuerzas políticas a nivel internacional con las cuales se vincula el Partido Republicano. En España, el grupo de ultraderecha Vox fue la única fuerza política que no suscribió el Pacto de Estado contra la violencia de género. En una reunión con corresponsales extranjeros, Kast constató que hasta ahora únicamente mantenían relaciones formales internacionales con Vox. Detalló que en un viaje por Europa, en Polonia, un viaje anterior por Europa, se reunió con personeros del gobierno considerado como un bastión de la ultraderecha. El gobierno de Polonia se enfrenta a Bruselas, o sea, a la Comunidad Europea, planteando que la Constitución polaca debe tener prioridad sobre los tratados de la Unión Europea. Después de la primera vuelta, las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast procedieron juntos a reconstituir sus comandos y a adoptar medidas para enfrentar la segunda vuelta en el plano económico. Boric procedió a reforzar su consejo económico asesor manifestó revisar y mejorar las perspectivas de nuestro programa
incorporándose el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, al Premio Nacional de Ciencias Sociales, Ricardo Fresh Davis, y a la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto. CAS, por su parte, presentó el día 25 de noviembre un equipo de 8 coordinadores, incorporando, como ya mencionamos, al economista José Luis Daza. Además, nominó al ex vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, a Patricio Rojas, que había encabezado el equipo económico de Sebastián Sichel, siendo un crítico permanente de las formulaciones de reducción impositiva. La candidatura de Gabriel Boric, por su parte, nominó a la hasta entonces presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichel, como jefa del comando de las actividades de la campaña, quien al asumir criticó la acción, la conducta de miedo, la campaña de miedo mantenida por la candidatura de CAS. Sin duda, declaró Sichel, que nunca hay que dejar los programas escritos en piedra, pero hay una orientación del país que uno quiere construir. Tengo la impresión, agregó, de que como lo hemos visto en otras candidaturas internacionales, hay sectores de ultraderecha que han copiado los de libros escenarios electorales que rinden mucho rédito, como sucedió con Cambridge Analytica, en donde saben que una cosa que termina movilizando puede ser el miedo. El discurso del candidato opositor dijo en eso, y creo que eso le hace mal a Chile. Y frente a eso me revelo como ciudadano. Creo que es una mala forma de hacer política. Más allá del aspecto político, el hacer una campaña en base al miedo es algo que taxativamente rechazo. El miedo no le hace bien al país y se requiere, y ni siquiera va a servir al candidato opositor. Al finalizar la primera semana posterior a la primera vuelta, CAS, buscando proyectar su imagen, viajó a Estados Unidos. Su encuentro más publicitado se efectuó con el senador republicano Marco Rubio, exponente caracterizado de la agenda anticubana. En esos días, Rubio había bloqueado un intento de Joe Biden de designar embajador en España a Julissa Reynoso por ser, sostuvo, una simpatizante y apologista del régimen de Castro. Viajó cuando seguía sin recibir el apoyo a su postulación de Sebastián Sichel, y él le remitió una comunicación titulada Compromiso con la democracia, con 9 puntos como condición para entregar su respaldo. Cuando restan 15 días para la segunda vuelta, es muy importante que las fuerzas vivas del país se pronuncien. Lo han hecho las directivas de los sindicatos de Codelco, zona norte, al declarar una persona no grata ante la visita a Calama de Castro. Sus planteamientos y propuestas expresados en declaración pública son un gran retroceso en temáticas laborales, civiles, democráticas y ambientales, y sobre todo marcan un perjuicio al sector minero, tanto para subcontratistas como trabajadores de planta. CAS, le agregan, no es bien recibido en nuestra ciudad, debido a que su programa no reconoce las principales demandas de los movimientos sociales, y además su programa es una clara amenaza para las mujeres y la equidad de género. Bueno. En el tercer trimestre de 2021, el crecimiento de la economía chilena fue en 12 meses de un elevado 17,1%, de acuerdo a las cuentas nacionales del Banco Central a septiembre, solo ligeramente menor en un punto porcentual al segundo semestre. En lo transcurrido, al noveno mes del año, existe una expansión del producto de 11,6%, superando una décima la estimación para el año efectuada por el Informe de Política Monetaria del Banco Central. En el primer trimestre, el producto aumentó 0,6%, luego un crecimiento nulo en el cuarto trimestre de 2020. En el segundo y tercer trimestre del ejercicio anterior, las caídas alcanzaron respectivamente a 14,2% y 9% en los momentos de profunda recesión producidos al disminuir las actividades para enfrentar la pandemia.
El factor fiscal que impulsó el crecimiento lo constituyeron los ingresos familiares de emergencia. A septiembre, las transferencias en el año por este concepto sumaron 14.975 millones de dólares y la cantidad a desembolsarse hasta diciembre, cuando finaliza el programa, agrega otros 9.600 millones de dólares, completándose así 24.475 millones de dólares, monto equivalente a un 9,4% del producto. A ello se suma, como ya dijimos, el gasto que se realiza con recursos de los fondos de pensiones, cuyos 3 retiros se efectúan a la fecha, según cifra entregada por Mario Marcel durante la 24ª conferencia anual del Banco Central, alcanzaron un 18% del producto 2020. Contribuyeron también la menor restricción a la movilidad y una base de comparación negativa muy alta en 12 meses, que a partir del 4º trimestre desaparece. En el 3er trimestre, los servicios fue el sector que aportó el mayor incremento porcentual del producto, tanto los ejercidos por personas como los empresariales, que aumentaron en cifra anualizada un 24,5% y un 20% respectivamente. Desde las perspectivas del gasto, el impacto proviene ante todo del consumo en los hogares, el cual aumentó un 27,5%. En el 4º trimestre desaparecen, como ya dijimos, los estímulos transitorios. Debido a ello surge, como ya señalamos, la interrogante de lo que acontecerá en la economía el año 2022, cuando el gasto público, por lo establecido en el presupuesto fiscal de ese año, desciende un 22,5% en relación a la estimación del ejecutado en 2021. Además, como también ya dijimos, se continuará con el incremento de las tasas de interés en el curso del proceso iniciado por el Banco Central. En julio-septiembre, el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 6.504 millones de dólares, aumentando en un año la suma en rojo en el equivalente a 3,5% del producto. Hubo 2 factores centrales en este déficit, nuevos que se incorporaron. Uno lo constituye una consecuencia permanente en la estructura de la economía chilena, por ser un país portador de capitales, al producirse el saldo negativo causado por las remesas que deben efectuarse por pago de intereses o envío de utilidades. El segundo no se había dado lo transcurrido del año, al comenzar un déficit en la balanza comercial de bienes y servicios, motivado ante todo por la elevada demanda interna que impulsó al alza las importaciones. Esta tendencia fue contrarrestada por la entrada neta de recursos a la cuenta de capitales por la emisión de bonos fiscales, de deuda en el exterior y recursos provenientes de los fondos soberanos. También emitieron deudas sobre los mercados financieros externos, empresas no financieras. Cochilco proyectó la cotización promedio del cobre para 2021 en $4,23 la libra, estimando que bajará en 2022 a $3,98 la libra, consecuencia de un incremento, dijo, en la oferta global y también por la desaceleración que considera se producirá en China, su mayor consumidor específicamente, señaló Marco Rivero, vicepresidente ejecutivo, por la situación de endeudamiento del sector inmobiliario chino, que concentra cerca del 30% del consumo de cobre de dicho país. Y el estrés de las cadenas de suministro, marítimo que ha generado aumento de tarifas y flete, además de la inflación que espera se produzca en Estados Unidos y China. En cuanto a la producción, la estimación de Cochilco para 2021 es de 5.676 millones de toneladas, un 1% menor que en 2020. En 2022 se elevaría a 5.818 millones de toneladas, superando en 2,5 la proyectada para 2021. Por países, después de Chile, figura Perú con producciones de 2,3 millones de toneladas en 2022 y 2,5 millones en 2023. En noviembre se publicó un informe multilateral respondiendo a la pregunta de ¿importa la desigualdad? ¿Cómo perciben las personas
las disparidades económicas y la movilidad social, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual Chile es miembro. En el documento se establece que las desigualdades económicas no siempre se expresan en indicadores reales. Ello no se produce, se señaló en los datos referidos a la realidad chilena, donde se expresa claramente este curso negativo. Entre los países de la OCDE, Chile figura entre los que se perciben mayores desigualdades en los ingresos y un peso cada vez mayor, más pronunciado a favor de la participación del 10% más rico de la población. El informe revela que los resultados para la desigualdad de ingresos son consistentes en general con los países clasificados en la parte superior o inferior de los cuadros estadísticos de la OCDE. Detalla que los países nórdicos muestran niveles relativamente bajos de desigualdad medida y percibida, mientras que Chile, México y Turquía dan cuenta de los niveles altos, y en cuanto a la persistencia intergeneracional, los países nórdicos se repiten al obtener una puntuación baja en ambas áreas, y Austria, Alemania y Chile destacan por ser relativamente altas. El elevado crecimiento de 2021 tiene a las grandes empresas como beneficiarios privilegiados. Las sociedades integrantes del IPSA, del informe de precio de las acciones en Chile, obtuvieron en los primeros 9 meses del año ganancias extraordinariamente elevadas, poco más de 4.420 millones de dólares, destacando las logradas por las empresas exportadoras de materias primas, las del sector comercio, las tecnológicas y los bancos. Encabeza el listado la compañía sudamericana de vapores, controlada por el grupo Luxig, el cual informó que su resultado fue impulsado por el positivo desempeño de un negocio de transporte de contenedores a través de la empresa germana Hapag-Lloyd, donde posee el 30% de la propiedad. A septiembre, esta empresa alcanzó en el año utilidad por 1.986 millones de dólares. Un 1.546% más que en 2020. Su matriz, la matriz de la compañía sudamericana de vapores, perdón, sí, exactamente, la matriz de la compañía sudamericana de vapores, Quiñenco, obtuvo utilidades gracias a ello por unos 818% más que en los mismos meses de 2022. En menor medida, señaló en el análisis razonado, también contribuyó al crecimiento, al favorable desempeño, y cita el listado de las empresas que controla el grupo Luxig. Las utilidades del Banco de Chile, donde está asociado en partes iguales con el consorcio estadounidense Citigroup, tuvo un aumento del 51,1%. En segundo lugar, el listado de los resultados de las sociedades en 9 meses figuró empresas Copec, controlada por el grupo Angelini, con un incremento de ganancia en el año de 652,9%, debido al incremento del precio del petróleo y a la venta de Gasmar. En el tercero, la empresa eléctrica Colbún, sociedad anónima, con un aumento de 685,13%, controlada por el grupo Mate, incluida la venta de su estructura de transmisión. Registraron también utilidades elevadas en el lapso señalado, la empresa de centro comercial, etc. Por sectores económicos, al tercer trimestre el mayor aumento de utilidades se registró en la minería, en parte importante por el incremento de la cotización del cobre. El crecimiento en 12 meses fue de 401,7%. En las utilidades por empresa, el listado, si se incluye, lo encabeza la estatal Codelco, que obtuvo excedentes ascendentes a 5.289 millones de dólares, uno de los más elevados de toda su historia, superior en más de 4 veces a lo notado en 2020, como consecuencia del mayor precio, pero también de una mayor producción y venta y una menor depreciación. Las ventas de septiembre, incluyendo a Codelco, alcanzaron a 162,2 billones de pesos, con un incremento de casi 28%. En segundo lugar, por sectores, se ubicaron los bancos, con una expansión anualizada de 239,4%, con reducciones de las provisiones por riesgo y aumento en los ingresos operacionales favorecidas por el incremento de la inflación.
El sector eléctrico, con pérdida en el mismo lapso de 2020, pasó a notar utilidades extraordinarias, como la obtenida por la venta ya señalada de Colbún Transmisión del Grupo Matre, que incidió en el resultado antes de impuesto positivo en 830 millones de dólares. El resultado de Colbún mejoró la situación de caja en poder de las empresas del índice de precios selectivo de acciones, sin considerar los bancos, junto con SQM, la minera no metálica, controlada por Julio Ponce, en alianza con la China Tianqi, anotó mejoría en sus ingresos en la totalidad de sus líneas de negocio. Al mismo tiempo, prosiguió el flujo de capitales a paraísos, desde Chile a paraísos fiscales por elevados montos. Lo constató un informe de ONG Network al calcular las pérdidas de ingresos estatales por esta causal. En 2021, por el traslado de beneficios a otras jurisdicciones, Chile dejaría de percibir, dijo, 1.738 millones de dólares, monto equivalente a un 1,8% de los ingresos impositivos y un 0,6% del producto. Ello representa una suma similar a un 16,2% del presupuesto estatal en salud. Otro dato destacado lo proporcionó la Superintendencia de Pensiones al informar que el número de cotizantes dependientes alcanzó a octubre a 5,6 millones de personas, superando la cantidad de empleos formales en febrero de 2020, antes de desatarse la pandemia en el país, en 124.000 puestos. Por su parte, las cifras de ocupación proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística para el trimestre móvil agosto-octubre constataron una recuperación en el número de ocupados, que al aumentar en 86.695 personas, llegaron a 8 millones del número ocupado, 8.456.511 personas, un 71% superior al momento más agudo de su caída en mayo-julio de 2020. El empleo femenino, manifestó Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadística, se viene recuperando con un poco de mayor velocidad que el de los hombres. Eso fue lo que destacamos en este aumento de 86.000 puestos de trabajo aumentados en el trimestre. La tasa de ocupación, el número de personas con empleo, como porcentaje de la población en edad de trabajar, alcanzó, según el INE, a 5,3%. El nivel anterior a la pandemia, perdón, me equivoqué, ¿no? Alcanzó a 53%. Yo metí una coma y demás. Alcanzó a 53%. El nivel anterior a la pandemia era de 58,2%. La brecha es aún, dijo el INE, de 5,2 puntos porcentuales. La participación laboral por regiones es muy desigual. Mientras en Antofagasta ya se recuperó el total de ocupación perdida, Tarapacá llegó a 98% y la región metropolitana 89%. En O'Higgins, para poner un ejemplo al otro extremo, lo hizo solo en 47,4%. Y finalmente un hecho que hay que tener en cuenta. El 22 de noviembre en el continente africano surgió una nueva variante del coronavirus, denominada como la 15ª letra del alfabeto griego como Omicron. La Organización Mundial de Salud informó que la nueva cepa detectada por primera vez en Sudáfrica, en la provincia de Gauteng, capital de Johannesburgo, experimentó una treintena de mutaciones, algunas de ellas calificadas como preocupantes, provocando un mayor riesgo de infecciones con relación a otras variantes. Varios países reaccionaron inmediatamente, suspendiendo los vuelos a los países afectados, estableciendo prohibiciones o restricciones a viajeros procedentes de ellos. La cotización del petróleo en los mercados internacionales reaccionó como era de esperar a la baja. Sudáfrica es un país con bajo nivel de vacunación, 24%, demostrándose una vez más que la pandemia, para ser dominada, requiere de serlo a nivel global. Hasta ahí esta primera parte. Gracias, profesor. Dejamos con la palabra a Marcela Vera para hacer los comentarios y a continuación sigue el profesor Hugo Facio. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar comentando el informe del gran economista Hugo Facio. Y voy a centrarme en algunos de los temas que abordó en esta primera parte del informe.
En efecto, hay un tema que va a ser sustantivo respecto de cómo poder retomar, ¿cierto?, los niveles de crecimiento que uno podría esperar para economías en los países subdesarrollados. Y para ello la discusión sobre el rol del Estado va a ser fundamental. Y va a ser fundamental puesto que es el Estado el único actor que se puede ocupar de aquellas industrias que tienen en particular un tipo de organización industrial que en la medida en que son más grandes, ¿cierto?, además tienen costos más bajos. Y por lo tanto, pueden aportar en términos de eficiencia, pero también pueden aportar en términos de el control social sobre determinados bienes. En particular, la discusión en Chile está muy radicalizada hoy día y es muy patente este efecto en torno a lo que uno podría denominar el conflicto social por el gas, ¿sí? Cuestión que en Bolivia desató, ¿cierto?, todo un proceso de cambio político. Acá en Chile vemos cómo progresivamente el gas, que era parte de la producción de la ENAP, una empresa pública, fue transfiriéndose a organismos privados, a empresas privadas para su distribución y posterior comercialización. Cuestión que si le hiciera la ENAP tendría costos más bajos que se traducirían inmediatamente en un aumento sustantivo para el presupuesto de los hogares. Ese tipo de discusión hoy día en Chile se da en el gas, pero también se da en la luz, en el teléfono, en el transporte público. Uno de los indicadores del IPC más altos que tenemos en términos de cifras acumuladas en el año son aquellos precios que guardan relación con el transporte. Pero también ocurre con el agua, y aquellos en particular, aquellos sectores en donde el acceso al agua, ¿cierto?, no es parte de la cotidianeidad, sino que más bien se pueden surtir de agua gracias única y exclusivamente a la existencia de camiones aljibe. Entonces, este tipo de hechos pareciera que afectan, ¿cierto?, al conjunto de las familias, pero pareciera que no tuvieran una relación con el rol del Estado. Sin embargo, es fundamental que hoy día la discusión sobre el Estado se vuelva a situar donde corresponde. Y el lugar que le corresponde es, en particular, generar bienestar para la sociedad. Esa labor no la pueden cumplir las empresas, en ninguna de sus clases de empresa, ¿cierto? No estamos hablando solo de la gran empresa. La gran empresa lo que hace en general es cultivar esta noción de la maximización de sus utilidades y por tanto privilegiar el bienestar social no está dentro de sus principales funciones. Pero tampoco lo están aquellas que uno podría identificar con sectores más medianos en términos de su producción o aquellos que uno podría pensar en términos de asociatividad. Entonces, la labor que puede tener el Estado es sustantiva en términos de ciertos sectores productivos, como lo son los bienes básicos. Esa discusión va a ser trascendental en lo que vamos a observar en los próximos años, porque por una parte vamos a tener siempre esta presión sobre la inflación y por otra vamos a tener siempre esta situación de exceso de lucro, ¿cierto? Que fue muy claro el profesor Hugo Facio al podernos comentar respecto de los niveles tan altos de utilidad que están obteniendo determinadas empresas en Chile. Entonces, esto también guarda relación con el problema de desigualdad, que muy bien describía el informe de la OCDE y otros, respecto de, lamentablemente, cómo entonces esa capacidad de distribución, no solo de la riqueza, sino que también de la propiedad y del poder, hoy día en Chile están tan cuestionadas. Y están cuestionadas en la medida que además esta discusión sobre el Estado no se ha dado lo suficientemente profunda. Y por eso situar esa discusión en este momento es tan relevante. Y es relevante porque vamos a poder hacer precisamente un cambio sobre el rol empresarial del Estado, por ejemplo, el rol productor, aquel rol distribuidor del Estado, vamos a poderlo situar en el lugar que le corresponden en esta nueva Constitución. Por tanto, poder informar a la población sobre cuál es el verdadero rol del Estado y cómo ese Estado se puede construir, además, con Contraloría Social, con control social sobre la gestión, por ejemplo, sobre el tipo de producción que se tiene que hacer, o incluso el cuidado del medio ambiente,
van a ser los aspectos sustantivos que nos van a poder marcar un horizonte de recuperación hacia la senda del desarrollo, el crecimiento, el desarrollo, pero para el bienestar de todos, y no como este proceso que hoy día tenemos, que es una especie de eslogan de desarrollo, pero que en realidad, digamos que solo fortalece a los grandes capitales en nuestro país, no genera desarrollo económico, cultural, medioambiental, social. Por tanto, hay varios aspectos que se tienen que resignificar. Otro elemento que quiero tomar del informe es la disputa electoral que hay en este momento en Chile. Y me recuerdo de este concepto que en Bélgica y en Francia se plantearon en los años, en la década de 1980, cuando entonces pensaron en utilizar estas nociones del cordón sanitario que uno podría encontrar en los ámbitos más médicos para la política. Entonces el acuerdo en particular en Francia fue cerrar la política para la ultraderecha y no permitirle avanzar ni en escaños, ni en cupos en la Cámara, ni en el Senado, ni en las alcaldías, y por supuesto no permitirles llegar a ganar una presidencia. Esa estrategia de cerco político, es decir, cerrar, ¿cierto?, a la ultraderecha para no permitirle el avance, no solo consistía en que se generara un acuerdo político sustantivo para evitar precisamente que hubieran pactos con la ultraderecha, sino que también habían elementos muy relevantes que guardaban relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no hacían entrevista a aquellos líderes de ultraderecha porque sabían las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, medioambientales que se iban a generar en sus países si la ultraderecha avanzaba entonces en términos del poder político sobre esos países. Ese tipo de elementos son muy relevantes en el contexto que tenemos hoy día en Chile. Si nosotros permitimos que este tipo de ultraderecha chilena, que no es lo mismo que una ultraderecha, por ejemplo, ilustrada, como uno lo podría ver en otros países, este tipo de ultraderecha, con este tipo de aseveraciones como las que hizo Kaiser, o como el tipo de propuestas del orden del cierre del Ministerio de la Mujer, cuestión que se tuvo que desdecir pero tardíamente, porque es una cuestión estructural, digamos. Ese tipo de propuestas, en donde además ellos sí están pensando en un cerco político para cualquier actor que genere algún tipo de oposición. Ese tipo de acción política que además va a generar un proceso de mayor extractivismo, de mayor aumento en las zonas de sacrificio. Ese tipo de política es importante cerrarla hoy, y no por pensar que nosotros estamos realmente cultivando la democracia, permitimos que este tipo de actores continúe desarrollándose políticamente en términos de acumulación de poder en nuestro país, porque finalmente, si tienen los medios de comunicación, si tienen la élite económica, si tienen el poder militar, si tienen el poder político, si tienen el aparato estatal del monopolio de la violencia, y si además tienen el control jurídico, que hoy día lamentablemente ha ocurrido esa situación en el Senado y en el Congreso que vamos a tener en los próximos gobiernos, el próximo gobierno en particular. Si tenemos esa situación y además tiene la presidencia, evidentemente se va a generar una situación tremendamente grave, no solo para Chile, sino que también para América Latina. Y en ese sentido yo diría que es muy importante que los empresarios tengan conciencia que con CAS no se obtiene estabilidad económica. Con CAS lo que se obtiene es caos, un caos político, donde ese estallido social que despertó en las conciencias tanto de los chilenos, de los medios de comunicación, ¿cierto? Y incluso con expresiones de cambio por parte del empresariado chileno, no va a ser nada comparado con lo que vamos a tener en el futuro si este tipo de actores se sitúan en el país. Y eso basta con simplemente reconocer nuestra tradición ancestral en nuestro país. Nuestra tradición ancestral no permite finalmente que ese tipo en particular de ejercicio del poder tan represivo se sitúe. Y por tanto, esa conflictividad social va a aumentar, por supuesto, perjudicando al gran empresariado en Chile. Por tanto, es un mal cálculo económico que la derecha hoy día esté generando algún tipo de apoyo hacia la ultraderecha, y en Europa lo entendieron muy bien, y ojalá en Chile también aquello ocurra. Quiero por último hacer una
una breve referencia a lo que va a importar para el próximo año en este contexto que muy bien describía el profesor Hugo Facio, en torno a la baja tasa, la baja base de comparación que vamos a tener y por tanto las bajas tasas de crecimiento que podemos tener el próximo año. Si nosotros no generamos un proceso de reactivación inmediata con el próximo gobierno, vamos a pagar lamentablemente muy caro en términos de costos de vidas humanas, de cuidado del medio ambiente, de desarrollos comunitarios y en definitiva todos los procesos que hemos visto de acumulación por desposesión, de despojo, pero también de legitimación de las instituciones, de baja calidad de vida de la ciudadanía, van a verse tremendamente enfrentadas con el gobierno. Y por tanto es muy importante pensar en un tipo de medidas que permitan generar reactivación, pero también estabilidad. Estabilidad para las familias, estabilidad para los hogares, porque como veíamos las empresas pues todavía tienen mucho margen con esos 800%, 300% de utilidades. Cuestión que no está ocurriendo en la familia. Entonces es muy importante pensar cómo se van a generar las futuras rentas básicas garantizadas, cómo se va a vincular aquello con la promoción de los subsidios al empleo. Ahí hay una cifra bastante interesante que guarda relación con 1,5 millones de trabajadores se han visto beneficiados por todas las políticas de subsidios al empleo que existen hoy en Chile. Subsidio contrata, subsidio regresa, el subsidio a la mujer, a las jóvenes, también el IFE laboral. 1,5 millones de personas. Y eso ha significado una cifra bastante baja en términos de ingresos, o sea, en términos de gastos para el fisco. 865 millones de dólares. Es una cifra bastante razonable para el nivel de incidencia que tuvo en términos de empleabilidad y por tanto de proceso de reactivación, también dirigido hacia las pymes. Creo que es fundamental también pensar sobre el control de la inflación. Un control de la inflación inteligente que fomenta la oferta podría ser una de las alternativas. Pero también aquellos sectores que han sido más golpeados, y con esto termino. Aquellos sectores que guardan relación, por ejemplo, con el turismo, con el sector gastronómico, hotelero, que si bien uno observa un repunte, se pueden ver afectados producto de estas siguientes cepas que vamos a ir encontrando a lo largo del próximo año. Y que en particular creo que llama la atención sobre el tipo de tecnología que se va a tener que crear para poder diagnosticar más rápidamente, de forma inmediata, a un bajo costo, si una persona está o no con algún tipo de variante. Ese tipo de tecnología nos va a poder permitir como retomar de una forma mucho más estable el ritmo de crecimiento. Pero mientras no tengamos eso, las medidas tienen que ser considerando que van a haber momentos en donde va a haber cierre, en momentos donde no los va a haber. Y por tanto, aquellos sectores que son los más perjudicados, como las mujeres también, como los jóvenes, tienen que ser parte de una política pública permanente, estable, que permita generar precisamente certezas en este contexto de incertidumbre. Gracias, Marcela, por tus comentarios. Dejamos nuevamente con la palabra a don Hugo Facio. Bueno, yo dije que en esta segunda parte me iba a referir fundamentalmente a la inflación. Trato de tomar sobre todo este fenómeno global que hay de la inflación, o sea, mundial que hay de la inflación, que es un hecho nuevo. Vivimos varios años con un nivel de inflación mundial muy bajo. Lo voy a hacer partiendo obviamente por Chile. Y en Chile, desgraciadamente, tenemos las cifras de octubre como las más actuales. Las cifras de noviembre las presentan mañana. Se supone que van a ser una cifra algo superior a la de octubre, pero habrá que esperar que la entreguen. Bueno, el IPC de octubre en 12 meses llegó a 6%, duplicando la tasa que tiene el Banco Central como objetivo de 3%. Su nivel más elevado desde noviembre de 2008. El largo periodo de bajas tasas de inflación vivida, la cual fue una característica generalizada a nivel mundial, no se manifiesta actualmente. Las razones para la inflación en el país son variadas. Entre ellas está el incremento de la demanda interna, la devaluación experimentada por el peso, presiones abiertas provenientes del exterior, ante todo por su alza generalizada, como aquellas específicas, entre las cuales destacan
los gravámenes del transporte marítimo y las que disminuyen las ofertas de bienes. La respuesta hasta ahora del Banco Central fue aumentar su tasa de interés de política monetaria, llevándola a 2,75% y anunciar que la seguirá aumentando, cosa que indudablemente lo va a hacer en 15 días más, con el objetivo de alcanzar lo que considera su nivel neutral, equivocadamente de 3,5%, hacia fines del presente año, cuando todo indica que el proceso inflacionario persiste. Es evidente que una tasa de 3,5% está muy lejos de ser una tasa neutral, continuando con tasas reales fuertemente negativas dada el proceso inflacionario. El informe de política monetaria del Banco Central de septiembre, ya dijimos que el nuevo lo va a entregar en 10 días más, estimó una tasa de inflación a fines del año de 5,7%, la cual ya está alcanzada. Su nivel a octubre fue de 5,8%. La encuesta de expectativas económicas del Banco Central estimó un incremento de 0,5% en noviembre y 0,5% en diciembre. De darse estas estimaciones, el alza promedio anual sería de 5,83%. La paridad cambiaria, que tiene una incidencia en la inflación importante, el Instituto Emisor la deja entregada totalmente al mercado, lo que reduce su capacidad de incidir en ella. Por su parte, el movimiento de capitales también queda en dependencia de lo que resuelva el mercado. En la actualidad, una tendencia muy acentuada es mover recursos hacia el exterior. Con relación al mes anterior, o sea, septiembre, la inflación de octubre aumentó en 1,3%. En dicho incremento, 0,849 puntos porcentuales, es decir, un 65,3% total, fue aportado por el rubro paquete turístico, que experimentó un alza de 55,8%, y los pasajes aéreos, que lo hicieron en 45,4%. Estos ítems habían dejado de ser incluidos en el IPC desde abril de 2020, debido al derrumbe de ambas actividades experimentadas durante la pandemia. Se las volvió a considerar la estimación de la inflación de septiembre sin efectuarse ninguna modificación metodológica. La directora del Instituto Nacional de Estadística, Sandra Quijada, agregó que un 94% del alza se explica por precios internacionales, incidiendo el tipo de cambio, el aumento de la cotización de los combustibles. El aumento de los precios actualmente es un fenómeno global. La polémica se produce en cuanto a su durabilidad. En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo informó que en octubre el IPC en 12 meses creció 6,2%, su nivel más elevado en 3 décadas, desde 1990, como consecuencia ante todo de alzas en la gasolina y los alimentos. En septiembre había llegado a 5,4%. El IPC, el índice de precio al consumidor subyacente, el 10º mes del año, que no considera los precios de los alimentos y la energía, subió en Estados Unidos 4,6%. La Reserva Federal y el presidente Joe Biden insisten en que el alto nivel de la inflación sería un fenómeno transitorio. Biden consideró las alzas como una de las principales prioridades para mí. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, luego de constatar que las presiones inflacionarias han sido más persistentes de lo esperado, expresó la disposición de utilizar todas las herramientas que dispone si fuese necesario, mientras se iniciaba en noviembre la disminución de las adquisiciones de activos financieros en el mercado, pero manteniendo inmodificadas las tasas de interés. En la semana inicial, 15 de noviembre, las prestaciones de desempleo en Estados Unidos se redujeron al nivel más bajo desde 1969, a 199.000 personas. Ello unido al aumento de la inflación en octubre, llegó a que se produjese nuevamente la discusión sobre adelantar o no el retiro de las políticas de estímulo monetario. La próxima reunión de la Reserva Federal, que determina las políticas monetarias a seguir, está programada para mediados del presente mes. Pero, al finalizar noviembre, Powell, el presidente de la Reserva Federal, entregó su opinión en el sentido de que es apropiado concluir la reducción de nuestras compras de activos, los que anunciamos en la reunión de noviembre,
quizás unos meses antes. Al mismo tiempo dijo que había llegado el momento de dejar de utilizar la palabra transitorio para referirse a la evolución de la inflación y tratar de explicar más claramente lo que queremos decir. Paul Krugman también argumentó considerándolo un fenómeno transitorio, usando como referencia un artículo del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca referido a paralelos históricos del episodio inflacionario actual, desde la Segunda Guerra Mundial, concluyendo que la similitud se produce con, dice Krugman, la de 1946-1948, que fue, señala, un acontecimiento aislado en el comienzo de una espiral de precios y salarios para luego ceder. Y el mayor error que los políticos cometieron en la tarea de responder a ese aumento fue no entender su naturaleza transitoria. Siguieron luchando contra la inflación cuando ésta ya estaba dejando de ser un problema y al hacerlo contribuyeron a provocar la recesión de 1948-1949. Entonces, como ahora, añadió el premio Nobel, se produjo un repunte del gasto del consumidor, porque las familias se apresuraron a adquirir las mercancías que no habían estado disponibles durante la guerra. Como ahora, la economía necesitó tiempo para ajustarse a un gran cambio en la demanda. En la década de 1940, el cambio de las necesidades militares a las civiles. Entonces, como ahora, la consecuencia fue la inflación. No acabó inmediatamente. Los precios siguieron aumentando con rapidez durante bastante más de un año. Sin embargo, a lo largo de 1948, la inflación se desplomó y hasta 1949 se había convertido, y hacia 1949 se había convertido en una breve deflación. En noviembre, el aumento de nuevas ocupaciones se frenó en Estados Unidos, como lo demuestran las cifras de la Oficina de Estadística del Trabajo, al crearse 230.000 empleos en circunstancias que el mes anterior habían experimentado un incremento de 546.000. Incluso las cifras de noviembre constatan que en algunos sectores, como el comercio minorista textil y la venta de automóviles, disminuyeron. Ello cuando todavía hay 3,9 millones menos de puestos de trabajo que los existentes en febrero de 2020, cuando en Estados Unidos se inició la recesión causada por las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Las razones más notorias del frenazo producido son el mayor número de contagios del coronavirus y las congestiones en las cadenas de suministro. El 23 de noviembre, Joe Biden anunció que para enfrentar el proceso inflacionario y el alto nivel de la cotización del crudo, el Departamento de Energía de Estados Unidos procedería a liberar 50 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo. La operación, recalcó, se efectuará en una acción coordinada con otros países altamente demandantes del oro negro: China, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur. Más de la mitad de la reserva se colocará mediante un mecanismo de intercambio con países que posteriormente los devolverán reincorporándose a la reserva. 18 millones de barriles se pondrá en el mercado rápidamente, señaló Biden, utilizando la autorización para hacerlo acordada con anterioridad en el Congreso. Desde que trascendieron las conversaciones con otros países, las cotizaciones del petróleo en los mercados internacionales comenzaron a descender. Las reservas estratégicas, las mayores del mundo, ascienden a 60 millones de barriles. Anteriores operaciones de reducción de las reservas, como las efectuadas en 2011, al cortarse el suministro desde Libia, fue efectuada por la Agencia Internacional de Energía. Por su parte, el IPC promedio de la eurozona del mes de noviembre, en 12 meses, subió a 4,9%, su nivel más alto desde 1967, cuando su oficina estadística Eurostat inició su serie. En varios países fue aún más elevado. En Alemania llegó a 6%, en Bélgica 7%, y en los 3 países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, todavía superior. El factor impulsor principal es el aumento del 27,4% de los precios de la energía. El Banco Central Europeo
sigue sin modificar su política de estímulo monetario. Dejemos claro, señaló su vicepresidente Luis de Guindos, que continuaremos sin subir los tipos de interés después de haber finalizado la compra neta de activos. Confío, agregó, en que esas compras netas continuarán durante el próximo año. En China, por su parte, el índice de precio al productor de octubre, en cifras anualizadas, se elevó un 13,5%, su ritmo más acelerado en 2 décadas y enterando 10 meses en alza de 2 dígitos. Entre los factores que lo explican, la Oficina Nacional de Estadística China señaló el alza mundial de las cotizaciones de las materias primas y los impactos negativos de la crisis energética en la producción. El IPC de octubre cortó una racha a la baja desde mayo. Igualmente, el aumento en el índice de alimentos de la FAO constató en octubre que los precios habían subido en 12 meses un 31,3%. Los cereales lo hicieron en 25,1% debido a las reducciones de las producciones en grandes países exportadores, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Chile iniciará 2022, lo decía Marcela recién, con un alto nivel de inflación y el Banco Central, como ya se ha señalado, subiendo las tasas de interés, buscando llevarla a su nivel que frene la demanda externa. En general, el próximo año la economía presentará, como ya dijimos, un escenario difícil para el nuevo gobierno, porque entre otros factores contará con un presupuesto fiscal del año que estableció una elevada reducción del gasto, se produjo una fuerte salida de recursos financieros y el mercado laboral no se recupera aún de la contracción experimentada en 2020. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, más de 360.000 jóvenes mayores de 25 años no trabajan ni estudian. El mismo día que se dio a conocer el IPC de octubre por el INE, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expresó ante la Comisión del Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constituyente, al intervenir defendiendo mantener la autonomía de la institución, que ello no esté sujeto a los ciclos políticos ni a la interferencia de los gobiernos, evitando así, en su opinión, que se olviden del control de la inflación en favor de los gobiernos. Al mismo tiempo, partió de la base que una institución, que el Banco Central es una institución capaz de corregir ella misma los errores que comete. Cuando la integrante de la convención, Marcela Arroyo, le consultó qué mecanismos de coordinación se dispone para evitar errores, como el cometido durante la crisis del sudeste asiático, subiendo la tasa de interés, lo cual contribuyó a que la economía chilena entrase en recesión, afirmó que la institución tiene la capacidad de corregir los errores por sí misma. En esa ocasión destacó, el banco modificó su esquema operativo adoptando metas de inflación, que en la coyuntura actual están superadas ampliamente, y libre flotación del tipo de cambio. Esta libre flotación conduce a que una variable tan importante como es el tipo de cambio, la cual por lo demás incide fuertemente en la inflación, queda entregada absolutamente al mercado, al igual como acontece con la cuenta de capitales de la balanza de pagos, sometida en la coyuntura actual a la salida de recursos financieros. Otra demostración de la dimensión alcanzada por la expansión de la demanda interna se expresa en el incremento de las importaciones, las cuales en los 10 primeros meses del año, o sea, en enero-octubre, alcanzaron a 67.451,22 millones de dólares, superando en unos 12.000 millones de dólares el total ingresado en 2020. Si se compara con 2019, a octubre fueron un 26,1% mayor a lo ingresado en los mismos meses de dicho año. Las adquisiciones de bienes de consumo aumentaron en relación a 2020 un 30,7%, los intermedios en 26,2% y los de capital en 19,4%. Por su parte, las exportaciones en el mismo lapso alcanzaron a 76.427 millones de dólares. Las de cobre representaron el 57% total, con una cotización promedio
de 4,19 dólares la libra, muy superior a los 2,69 de enero-octubre de 2020. Y finalmente, para terminar, lo que les había dicho de este informe de la OCDE sobre la evolución de la economía mundial, que para descanso de ustedes es relativamente corto. La Organización para el Comercio y el Desarrollo publicó el 2 de diciembre la actualización de su informe de perspectivas económicas. Estimó el crecimiento global en 5,6%, luego de descender 3,4% en 2020. Este descenso tuvo las reducciones más grandes en India, 7,3%, y la eurozona, 6,5%, figurando Chile con una contracción de 6%. En 2021, el crecimiento anual de Chile se proyecta en 12%, muy por encima del promedio del crecimiento de los países de la OCDE, anotando también niveles muy elevados con relación al promedio China, 8,1%, e India, 9,4%. Para Estados Unidos considera un crecimiento igual al de la proyección global, o sea, 5,6%. Entre las grandes economías de la OCDE, la generalidad de los países tiene aumentos mayores a las reducciones de 2020, con la excepción de Japón, la tercera economía mundial por su producto, que no se recuperará del descenso de 4,6% experimentado en 2020, la que tendría en 2021 un incremento, según la OCDE, de 1,8%. El informe, valorando la recuperación global, llamó la atención en que las mejoras recientes también apuntan cambios estructurales, lo que significa que algunos sectores, empleo, tecnologías y comportamientos, no volverían a sus tendencias prepandémicas. Principalmente considera hechos muy negativos grandes desequilibrios, no solo entre países por las diferentes realidades existentes, sino que también está apareciendo una aguda escasez de mano de obra en algunos sectores, a pesar de que aún no se han recuperado por completo, y porque una brecha persistente entre la oferta y la demanda de algunos bienes, junto con el aumento de los costos de los alimentos y la energía, han provocado aumentos de precios más altos y duraderos de lo esperado. Al mismo tiempo, otro informe de la OCDE sobre América Latina y el Caribe, en conjunto con la Corporación de Fomento América Latina, la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, señaló que la región enfrenta 4 trampas de desarrollo anteriores a la pandemia: baja productividad, desigualdad, debilidad de las instituciones y la amenaza a la sustentabilidad ambiental. América Latina, dijo, ha sido fuertemente golpeada durante la pandemia. El Producto Per Cápita regional estimó no volvería a los niveles previos a la pandemia hasta 2023 o 2024. La pandemia golpeó a América Latina y el Caribe, señaló la OCDE, en un momento en que la región enfrentaba las profundas trampas del desarrollo identificadas desde 2019. Antes que se hablase de la nueva cepa Omicron, el informe señaló: el escenario para lo que resta de 2021 y para 2022 está sujeto a la evolución de la pandemia, el auge de la variante Delta, visto que esto es antes de que apareciera la cepa Omicron, el despliegue de las vacunas y el descontento público que se ha traducido en protesta en otros países. El malestar social, reivindicó, sigue siendo el factor clave que afecta a la actividad económica. Las protestas sociales recientes, dice la OCDE, destacaron la necesidad de lograr un modelo más inclusivo, mejorar el bienestar de los ciudadanos y generar acuerdos entre los ciudadanos con un contrato social renovado. Y finalmente, otro problema agudo de la región es constatado por un informe de las Naciones Unidas titulado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2021, publicado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de Salud, la OMS. El documento establece que 59,7 millones establece en 59,7 millones el número de personas subalimentadas de la región
un incremento de 30% en relación a 2019. Es un sexto año consecutivo, indicó, en que el indicador aumenta, habiéndose visto agravado por la pandemia. Un 9,1% de los habitantes experimentan hambre moderada o severa, es decir, personas que tuvieron problemas para acceder a alimentos o que pasaron más de un día sin comer. El hambre y la inseguridad alimentaria, denunció Isabel de la Peña, oficial de programa de la FIA, están intrínsecamente relacionados con la pobreza y la desigualdad y por tanto afectan de forma más severa a poblaciones vulnerables como pequeños productores, poblaciones rurales y pueblos indígenas y afrodescendientes. El Caribe continúa siendo la división regional con el nivel más alto de hambre, con un 16,2% de la población. Los países de América Latina y el Caribe más afectados son Haití, 46,8%, Venezuela, 27,4%, Nicaragua, 19,3%, Guatemala, 16,8%, Honduras, 13,5%, Bolivia, 12,6% y Ecuador, 12,4%. Hasta aquí. Marcela. Muchas gracias por la palabra. Sí, cuando inició la pandemia, el Foro Económico Mundial planteó que había que generar un plan de reinicio del sistema capitalista. Ellos planteaban que bajo el impedimento que iba a generar la pandemia para generar un nuevo proceso de crecimiento económico para el país, se iban a tener que reformular una serie de escenarios estructurales. Uno lo pudo observar muy claramente en torno a la digitalización, a también estas lógicas de teletrabajo, o incluso a aquellas que tienen que ver con nuevas formas económicas de sustento en la población. El nivel de emprendimientos que han existido durante este periodo para dar sostenibilidad a los hogares, pero también los cambios en los patrones de comportamiento de consumo en las personas. Daban cuenta de que ese escenario que iba a tener muchos efectos y muchos impactos, en particular en ciertos sectores como lo eran las materias primas y los tecnológicos, iban a requerir una nueva reformulación del capital para poder generar un proceso de acumulación posterior. En ese sentido, entonces, llamaban primero a generar un cambio respecto de la relación de economía y medio ambiente, que creo que es parte de la discusión, incluso en términos positivos podría la tecnología aportar un proceso muy interesante en la superación de esta dicotomía entre naturaleza y industria. Y en ese sentido es fundamental entonces que consideremos también las barreras que muy bien la OCDE daba cuenta respecto de la situación que vive la región y que esa situación se expresa también muy claramente en Chile. El escenario de la inflación también nos va a marcar un horizonte en donde este tipo de debates van a ser relevantes, porque estamos observando que si bien es un episodio transitorio, es un episodio transitorio de alto impacto que no se regula por los métodos tradicionales de la política monetaria. Y Estados Unidos lo ha sabido muy bien, y por tanto no ha aplicado políticas restrictivas en términos de su política monetaria. Entonces, ya que la tasa de interés, los cambios en la tasa de interés, no logran controlar, ¿cierto?, a la inflación, porque no logran controlar la demanda interna. La gente está en una situación de desabastecimiento, de inestabilidad, de inseguridad, y por tanto, si tiene que pagar un poco más, paga por acceder a ese tipo de bienes. Por tanto, la tasa de interés no está actuando como un verdadero desincentivo, ni menos en el caso de nuestro país, porque, como muy bien lo explicaba el profesor Hugo Facio, estamos todavía en una tasa de interés real negativa, producto además de precisamente el aumento sostenido de la inflación. Entonces, en este contexto hay que pensar otro tipo de políticas que no se cierren exclusivamente a esta sobreideologización de que la política monetaria es el único instrumento
en el cual entonces nosotros podemos generar un control sobre la demanda interna y por tanto sobre la presión sobre los precios. Entonces, en este sentido es importante también considerar cuáles han sido las alternativas que han considerado los países desarrollados. Y en ese sentido hemos visto ya desde hace unos 6 meses, cuando se empezaron a iniciar estas formulaciones, primero por parte de China respecto de la venta de sus reservas de cobre, que fue el primer ejercicio. Pero ahora está siendo un ejercicio articulado con otras naciones, en donde además existe una retribución posterior de esas reservas que hoy día se están vendiendo, de manera de poder controlar, ¿cierto?, los precios y por otra parte controlar los stocks futuros de la reserva en particular de ese bien. En ese contexto, América Latina también debería pensar qué va a hacer en ese escenario, porque también los límites de los bienes naturales, de los bienes comunes, están asociados a unas pocas décadas en adelante, y por tanto, tener capacidad de control social sobre ese tipo de bienes hace sustantivo el desarrollo de la región y también de Chile. El mundo desarrollado lo entiende muy bien, incluso utiliza sus reservas para el control de precios, porque sabe que finalmente tienen un impacto muy fuerte sobre la economía global. Entonces es importante que se reformulen ese tipo de políticas inflacionarias también en términos de poder utilizar otro tipo de instrumental, tanto microeconómico, meso como macroeconómico, de manera de que podamos tener en todos los niveles algún tipo de efecto sobre la economía. Chile es un país pequeño y por tanto el control que puede tener sobre los precios es bastante bajo. Si uno puede observar, la discusión del cuarto retiro se situó en torno a la inflación, a la problemática de la inflación. Y ahora vemos cómo el cuarto retiro pues no fue aprobado, sin embargo hemos visto cómo la tendencia inflacionaria se mantiene. Y es porque esa tendencia inflacionaria tiene que ver en efecto con factores externos. Sin embargo, hay cuestiones internas que sí podemos controlar, como el precio de los alimentos, cuestión que muy bien situaba la discusión en torno a la soberanía alimentaria. Chile todavía tiene capacidad productiva para pensar soberanía alimentaria, pero no es efectiva. O sea, no todas las regiones se pueden abastecer de productos de calidad, en calidad de exportación, para poder satisfacer sus necesidades básicas a precios razonables. Y por tanto eso debiese ser un tipo de política en específico que podría estar relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de la agricultura familiar campesina, con el desarrollo de cadenas de comercialización y distribución adecuadas, con la resolución de cuellos de botella que permitan, en definitiva, generar un acceso también a mano de obra que pueda trabajar en los campos. Cuestiones que el gobierno ha ido tomando lenta y tardíamente, por lo menos lo último, en términos de cómo generar una mejor vinculación entre la oferta y demanda de empleo agrícola. Sin embargo, hay un trecho muy grande por hacer y por tanto el siguiente gobierno tiene un gran desafío en términos de cuáles van a ser las políticas públicas que van a mejorar, ¿cierto?, los indicadores que afectan además a la inflación. En ese sentido, transporte, vivienda han sido sustantivos. La discusión sobre el gas, sobre el agua, ¿verdad? Son cuestiones que no tienen que necesariamente dejarse al único y exclusiva acción de los mercados, sino que también el Estado puede participar muy activamente para, en definitiva, generar entonces un adecuado control sobre los precios, sin tener que, para ello, tener que hacer fijación de precios, ¿cierto? Que podría ser otra alternativa. Podemos tener todavía margen para generar una promoción de que se ajusten adecuadamente con ciertos incentivos estatales. Por tanto, las propuestas que hoy día están en curso respecto de esos ámbitos van a ser muy importantes también en el nivel de ponderación y el nivel de afectación que tienen sobre la inflación. Muchas gracias, Hugo, por el informe que nos presentaste y gracias también por la posibilidad de comentártelo. Gracias, Marcela. Gracias, don Hugo. Abrimos la palabra luego de esta extensa y clara, con muchos datos, exposición de don Hugo y los valiosos comentarios de Marcela. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta.
Gabriel. Sí, Sí. yo quisiera hacer un breve comentario, felicitar al profesor Facio por su presentación, que no he visto en otros textos. Siempre he hecho un seguimiento del escenario internacional, los escenarios nacionales, y es un análisis bien detallado, bien completo. Y también quería hacer mención a Marcela. Me gustó esa forma de enfoque de que el tema no es solamente el mercado, el tema del Estado es importante, pero en el rol del Estado, por ejemplo, en el caso boliviano, hay muchas enseñanzas, hay unas lecciones, porque en el tema del gas, por ejemplo, de la distribución del gas licuado, la empresa estatal está a cargo, ya agarra la comercialización. Hay una comercialización estatal. Y maneja el 100%. ENAP aquí tiene una parte en el mercado. Pero el problema era que querían hacer distribución directa. Eso hay que tener mucho cuidado. Las empresas distribuidoras hicieron un boicot, desabastecieron. La empresa YPFB, la estatal, se puso a distribuir, y su gerente a distribuir las garrafas, a alzar, a entregar. Entonces, hay unos temas del rol del Estado que hay que plantearlos en productos que son fundamentales, por supuesto, para la parte de la canasta básica y la inflación, y también el rol del Estado con los empresarios, pequeños empresarios o con el sector privado, de acuerdo al sector. Ese es uno de los temas que hay que tener presente, pero la señal es de que hay que darle, no hay que limitarse a etiquetas, a una sola enfoque de decir esto es el mercado y fuera el Estado. Y el otro punto que quería comentar a propósito de profesor Facio y tú también, el tema de la inflación. Yo he escuchado una palabra de un profesor que me decía, y es conocida la frase, que no hay nada más permanente que lo transitorio, que resulta que el tema de inflación transitoria, cuando a nivel internacional todos los organismos internacionales o analistas lo están diciendo, me preocupa porque el tema es complicado. Las cadenas de valor han sufrido un shock. El globalismo dependía de las cadenas globales de valor, y resulta que ellas las que han entrado en un problema de problemas serios de interrelaciones sectoriales, insumos, bienes intermedios. Por lo tanto, eso es por el lado de la oferta. La pandemia afecta todavía el tema de las cuarentenas y también la política fiscal. Lo que pasa cuando uno dice que se gasta y hay inflación y después no se gasta, pero sigue la inflación, el tema no es tan así, porque el tema de la inflación se retroalimenta, y es el enfoque estructuralista de la inflación de CEPAL, que son mecanismos de propagación. Hay una serie de elementos que van afectando. Por lo tanto, el manejo de la política fiscal, yo que vengo de un país que un poco gastador en la parte fiscal, yo recomiendo la parte monetaria y fiscal, tener precaución, no tanto por una inflación de demanda, sino la forma en que se encadenan los factores que afectan el nivel de precios. Lo felicito al profesor Facio y a Marcela por esa claridad y esos puntos muy claros. Gracias, Gabriel, por la intervención. Manuel, Ricardo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, quiero hacer una pregunta. Sí, Ricardo. ¿Cuál es el endeudamiento actual de la ciudadanía chilena? Tenemos un porcentaje, porque entiendo que con los retiros disminuyó un porcentaje importante, pero yo creo que ahora debe estar aumentando nuevamente. Hay una increíble cantidad de adquisición de automóviles, por ejemplo. Seguramente muchos con endeudamiento. Y no sé si tienen alguna cifra que me pudieran dar.
Don Hugo. La cifra no la tengo ya en la cabeza. Hay que ir a Google y sacarla. Pero la cifra la entrega el Banco Central permanentemente. La cifra de endeudamiento da los datos en sus cuentas nacionales, de sectores no funcionales de la cifra de endeudamiento. Ahora, efectivamente, como tú dices, la cifra de endeudamiento ha bajado en el último periodo en varios indicadores. Por ejemplo, desde la cifra que dan los bancos, el nivel de deuda no pagada ha disminuido bruscamente. Pero es fundamentalmente fruto del aumento muy fuerte que se produjo en los ingresos de las personas. Y una parte de eso se destinó a pagar la deuda acumulada. Entonces, seguramente es un elemento transitorio, aunque no hay que perder de vista que hay muchos recursos todavía no usados. Ahora, yo quisiera destacar un hecho sobre esto de la inflación, un solo hecho. Desde el punto de vista global, ha habido en el último tiempo dos etapas. Una etapa de una inflación muy baja, que duró varios años. Y hasta hace muy poco, los niveles de inflación eran muy bajos. Una de las preocupaciones que era por qué la inflación era tan baja. Y ahora nos encontramos sobre este momento del estallido de la inflación. ¿Y por qué quiero recordarlo? Porque esto se vincula bastante con el tema de la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central, el argumento que dan, que hablan sobre ese tema, lo que la defienden, que son muchos por lo demás, desgraciadamente, es que hicieron desaparecer la inflación en Chile. Entonces dicen, desde que el Banco Central es autónomo, los datos de inflación han sido bajos. Y la verdad es que ha sido un fenómeno mundial. Ahora, ¿en qué medida han sido medidas tomadas en Chile? No explican cuáles son las medidas tomadas por el Banco Central en Chile que explican la inflación baja. Por lo menos los análisis que hacen. Entonces, estamos en un momento en que la inflación va para arriba. Está esa discusión si es transitorio o no, sobre el cual cada vez los hechos indican que tiende a ser, como decía Gabriel, que lo transitorio se transforma en permanente, o semipermanente a lo menos, por un periodo de tiempo. Pero en esto de la inflación también hay ciclos. Pero la cifra concreta que tú preguntas del nivel de endeudamiento existe, hoy está, pero habría que buscarla como en todas las cosas, habría que sacarla en los materiales, pues la entrega el Banco Central permanentemente. Gracias, don Hugo. Manuel. Estás con el micrófono, Manuel. Apagado. Bueno, en realidad escuchar el informe de Hugo es una cosa que es como una síntesis muy completa, como decía Gabriel, de toda la información más relevante. Ahora, Senda tiene un seguimiento de cifras que complementa, digamos, esta información que entrega Hugo, y que básicamente es el seguimiento del ciclo secular de las economías desarrolladas, pero al mismo tiempo el ciclo secular o superciclo, como se llama en el caso de las materias primas, de lo que se denomina el complejo emergente. Y el complejo emergente incluye las monedas, las bolsas y las materias primas. Y las deudas, de la pregunta que hacía Ricardo, de los países emergentes, de las economías emergentes. Bueno, y también se hace un análisis de la evolución de las monedas en los países desarrollados. Lo que se usa ahí, digamos, para medirlos, principalmente el dólar. También se sigue paralelamente un seguimiento del euro.
Pero la manera de expresarlo es que usamos la recomendación de los clásicos en el sentido de que para ver el valor de las monedas, ¿no es cierto?, hay que leer al revés la cotización del oro. O sea, en el fondo que, digamos, si el oro sube, ¿no es cierto?, en realidad lo que está ocurriendo es que la moneda, que no es algo que tenga valor en sí, ¿no es cierto? El oro fluctúa su valor, digamos, su precio en el ciclo también, pero es bastante estable, es lejos lo más estable que hay. Nosotros tenemos el movimiento de todas las materias primas y del oro en particular, y se ve, por ejemplo, en relación al cobre, se mueven bastante juntos, pero es mucho más estable el oro que el cobre. El cobre es mucho más volátil. Ahora, el fenómeno medido así, digamos, de la variación del precio del dólar con el ciclo secular es muy impresionante. Es muy impresionante porque a medida que el ciclo sube, el ciclo secular, el dólar se va valorizando, medido respecto del oro. Y el resto de las monedas de alguna manera lo sigue o más o menos. Por ejemplo, fíjate que en los últimos 12 meses, el dólar se ha revaluado un 3,6% hasta el día de ayer, digamos. Esto varía todos los días porque el precio del oro cambia muy, pero ahí se ven ciertos movimientos de tendencia. Se ha revaluado un 3,6% el dólar. Ahora, el peso se ha devaluado en relación al dólar. En el 12 meses, 12,6%, por ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta que a su vez el dólar se ha revaluado. Entonces, en realidad la devaluación del peso es menos del 2,6, exactamente, que se lleva un 9%, 9,4 en 12 meses. Pero fíjate que en ese mismo periodo, por ejemplo, el euro ha caído en términos nominales respecto del dólar, ha caído 8%. En el mismo periodo, el peso ha caído 12%, el euro ha caído 8%. Ahora, si uno lo mide en oro, que el peso se ha devaluado en 9% y el euro se ha devaluado en 5%. O sea, el fenómeno tendencial es que debería haber un periodo largo de revaluación del dólar después de que tocó fondo, ¿no es cierto? El 2011 se recuperó y volvió a tocar fondo el 2020. Pero las variaciones son muy fuertes, ¿eh? Son muy fuertes realmente del precio de la variación tendencial del precio de estas monedas. Digamos, el movimiento del ciclo es bien impresionante. O sea, por ejemplo, el medido por Wall Street expresado en oro para quitar el efecto de subidas y bajadas del valor del dólar, digamos, expresado en oro. El Wall Street, por ejemplo, hoy día está en un 50% de lo que estaba el año 2000, al empezar el ciclo. O sea, el dólar, o sea, el ciclo cayó muy fuertemente hasta el 2011, después se recuperó hasta digamos, 2018, y ahí empezó una caída bastante fuerte. El 2018 empezó, que se agudizó en la crisis, en la pandemia, y después se ha recuperado. Y en este momento todavía no recupera el nivel previo a la pandemia, digamos de abril del año pasado, y está en un 50% de lo que era, digamos, su valor a principios del siglo. Entonces, claramente hay una tendencia al ciclo secular que tiene que seguir creciendo.
o sea, estamos como a medio camino, por decirlo de alguna manera, de la recuperación del ciclo secular. Hay ahí un fenómeno bien interesante. En todo caso, yo lo invito a que eche una mirada al seguimiento diario que vamos haciendo en senda de este movimiento, porque realmente es un indicador del proceso conjunto de la economía del país desarrollado que es muy potente, digamos. Lo que John Others, que es uno de los analistas de mercado más seguidos durante la crisis del 2008, digamos, él dice, es una historia complicada hecha simple. Digamos, o sea, este movimiento secular largo, digamos. El problema de ese análisis es que también se aprecia de manera muy impresionante cómo se mueven al revés el superciclo del complejo emergente con el ciclo de los mercados desarrollados. Es decir, el complejo emergente entero sube cuando el ciclo secular de las economías desarrolladas cae, y al revés, el ciclo secular, el superciclo, perdón, de las materias primas, monedas y bolsas emergentes cae cuando el otro sube. En fin, yo creo que una cosa que siempre es porque es como el trasfondo del movimiento que está sucediendo en la economía mundial. Digo que esto último no es muy halagüeño, porque si se supone que el ciclo secular de la economía desarrollada está a medio camino, debería subir bastante más, eso augura, digamos, una revaluación del dólar. Eso significa una caída del oro y del cobre, y de todo el complejo emergente, en realidad muy fuerte en la próxima década. Ese es es más o menos por supuesto, esto va oscilando para arriba y para abajo constantemente, digamos, no es un movimiento lineal. Entonces, esto no sirve para nada para pronosticar lo que va a pasar, ¿no es cierto?, el próximo mes o el próximo año, sino que es más o menos como el trasfondo para darse cuenta para qué lado va la cosa, por decirlo de alguna manera. Gracias, Manuel. No sé si don Hugo, Marcela, quieren hacer algún comentario. Parte no. Bueno, porque estamos en la hora. No, por mi parte tampoco. Ok. Antes de despedirnos, queríamos saludar a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Hay varias preguntas ahí en realidad, pero sobre muchas preguntas puntuales de temas que las vamos a tratar de contestar después, y también sugerencias de texto que se les puedan dar para leer y para comprender mejor los temas económicos. Ahí les sugerimos a las personas que nos preguntaron que se metan a la página www.sendachile.cl. Hay diversos artículos y muchos de ellos tienen bibliografía también, en donde se señalan diversos textos que se puedan consultar. Junto a ello, queríamos a todos los que nos están escuchando por Facebook dejarlos invitados para nuestra próxima actividad, que es este jueves 9 de diciembre a las 18:30 horas, en el cual se presentará el libro de quien tenemos acá también como invitado, Gabriel Loza, economista y ex presidente del Banco Central de Bolivia, el libro titulado Neoliberalismo versus Neopopulismo, un falso dilema. Así que dejamos a todos invitados, tendremos grandes panelistas, entre ellos Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol, Roberto Pizarro, economista y exministro, ex rector también de una universidad acá en Santiago, y Marcela Vera, con quien hoy día también compartimos sus comentarios. Agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que nos escucharon, todos los comentarios, las consultas, y nos vemos el jueves a las 18:30 horas. Muchas gracias. Gracias a Un abrazo a ustedes. todos. Que estén muy bien. Chao. Chau, chau.